de su trabajo. O bueno, no necesariamente de su trabajo, sino platicar un poco de matemáticas con nosotros. Diego estudió la maestría y el doctorado en la UNAM y ahora se encuentra en Cali, trabajando Ah, perdón, ¿me podrías recordar cuál es tu universidad? Es que lo olvidé. Claro, Gerardo, de la Universidad del Valle. Gracias. Ahorita está trabajando en la Universidad del Valle. Y bueno, mientras estuvo en México, pues también estuvo colaborando en educación matemática que edita o que hace el Instituto de Matemáticas, que se llama Motivos Matemáticos, en la sección de estudiantes, si no me equivoco. Así es. Perfecto. Pues muchas gracias es todo tuyo. El foro comienza. Listo, Gerardo, muchas gracias y bueno, mucho gusto a todos. Eh, ya, pues para mí, digamos, es un gusto estar acá y fue un placer recibir la invitación por parte de Gerardo. Fuimos compañeros de maestría, tomamos precisamente álgebra moderna y resultó que al final yo me dediqué también a la maestría en el doctorado a trabajar cosas de álgebra. Entonces el camino inició justo en ese curso que tomamos con Gerardo. Permítanme compartir pantalla para empezar. Creo que voy a compartir, bueno, intentémoslo con solo una ventana. Ya lo pueden ver, ¿verdad? Ya. Pero espérenme que esta cosa no quiere. Ok, listo. Entonces, pues, cuando Gerardo hace más o menos un mes me estaba hablando de la invitación y me habló de la fecha, la verdad yo no había caído en cuenta. Solo, digamos, hasta hace poco, pues resultó que hoy, 12 de mayo, pues estamos conmemorando el Día de la Mujer en las matemáticas. Entonces, pues simplemente quiero, digamos, recordar o simplemente enfatizar la fecha. Hay mucho, digamos, trabajo por hacer en ese tema de equidad. Por ejemplo, les comento, digamos, como Gerardo les dijo, estoy actualmente trabajando en Cali, yo soy de acá. No sé si han escuchado las noticias de que en Cali hay en este momento una revolución social. Y obviamente, digamos, la matemática no se escapa a este tipo de cosas. En el departamento de matemáticas de la universidad donde trabajo, por ejemplo, no se hacen actividades de socialización o ni siquiera, digamos, de información acerca de este día o cosas para este estilo, ¿no? Entonces todavía, digamos, hay trabajo que se puede hacer. Y aquí, digamos, hay una frase de Marianne Mizarcani, que es, digamos, en la flecha de su cumpleaños, se tomó, digamos, para conmemorar este día a partir del 2019 y ella, digamos, es hasta este momento la única mujer ganadora de una medalla Fields, ¿no? Entonces, bueno, después de este pequeño preámbulo, ahora sí permítanme hablar un poco de matemáticas. En la charla, digamos, no tengo, digamos, ningún objetivo para mostrarles algún resultado concreto. Sin embargo, les voy a hablar de un par y están relacionados con álgebras de conglomerado y teoría de representaciones, aunque van a estar más enfocados a álgebras de conglomerado. Si no los conocen, no se preocupen, que precisamente pues esto va a ser para ello. El objetivo de esta charla va a ser, digamos, motivar el concepto de álgebras de conglomerado a partir, digamos, de conceptos básicos, de cosas que todos conozcamos. Digamos, me refiero a cosas, digamos, de álgebra lineal, cosas de álgebra básica, fundamental, no sé cómo, no recuerdo cómo le llaman, álgebra moderna. Le suelen llamar allá en los cursos de posgrado al menos. Pero digamos en especial en matrices y en gráficas o grafos.
¿Listo? En eso, digamos, nos vamos a concentrar y vamos a hablar de qué son estas álgebras de conglomerado y como que para qué podrían servir o por qué podrían ser interesantes. Y no está de más, obviamente, recordarles que me pueden interrumpir en cualquier momento. Los escucho atentamente ante cualquier, digamos, inquietud o simplemente algún comentario que quieran aportar. ¿Listo? Aquí, digamos, el álgebra de conglomerado, me gustaría, digamos, hacer un pequeño comentario, un preámbulo. Vamos a estar, digamos, reivindicando un poco el teorema de Ptolomeo y vamos a hablar, digamos, del teorema de Ptolomeo en varias facetas que no suelen ser muy conocidas. Por ejemplo, se suele, digamos, ver en un curso de geometría el teorema de Ptolomeo, pero ese teorema de Ptolomeo, digamos, salvo ciertas condiciones, se cumple incluso, digamos, para cuadriláteros inscritos en un disco hiperbólico, por ejemplo, en el disco hiperbólico, ¿no? Obviamente hay que hacer algunas salvedades para tomar, digamos, y considerar puntos al infinito, pero incluso, digamos, el teorema de Ptolomeo se cumple en esa geometría hiperbólica. Entonces, un poco de historia acerca de estas álgebras de conglomerado. En inglés, pues viene aquí este nombre. La traducción, pues, mis maestros en México justo fueron, digamos, los pioneros en esa traducción. Y la introdujeron este par de señores, Sergei Fomin y Andrei Czerebinsky. Czerebinsky ya pasó, digamos, a otro plano existencial, pero precisamente por gente que estuvo muy cercana a estos dos señores, ellos, digamos, me dijeron que estaban trabajando en la definición de estas álgebras alrededor de 30 años antes del 2002. Entonces estuvieron, digamos, muy interesados en poder, digamos, encontrar una definición que resolviera, digamos, o que les permitiera resolver un par de preguntas que ellos tenían. Y sus preguntas estaban, digamos, relacionadas, básicamente vienen motivadas por geometría algebraica. En realidad, digamos, lo que ellos querían, digamos, era encontrar un modelo o un marco teórico para hablar, digamos, de la positividad de algunos grupos algebraicos y también de bases duales o bases canónicas duales de grupos algebraicos. Y resultó, digamos, por cosas de la vida, que esta definición que ellos dieron de álgebras de conglomerado, pues resultó, digamos, que a partir de 2002, digamos, se incursionó en muchas otras áreas. Incluso tenemos cosas, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado acerca de Mirror Symmetry, cosas en las que trabaja el señor Maxim Kontsevich, que es muy famoso, también medallista Fields, que está relacionado con álgebras de conglomerado, como les decía, con geometría hiperbólica, el teorema de Ptolomeo en geometrías hiperbólicas, espacios de Teichmüller. Está relacionado, digamos, también con teoría de representaciones, que es otra de las cosas que me gustaría hablarles en algún momento durante esta charla. Y en cuanta cosa combinatoria ha aparecido en teoría de números, digamos, se pueden encontrar algunas relaciones con los números de Fermat, con las cadenas de Markov, con las sucesiones somos 1, 2, bueno, somos 2, 3, 4, por ejemplo. Entonces, digamos, empezaron a aparecer por varias partes y por eso, digamos, al menos a mí me parecería interesante hablarles de ellas, ¿listo? Entonces, digamos, hasta ahora no he dicho nada, pero para allá vamos, ¿no? Entonces, la idea es, hay unos objetos algebraicos que son como muy populares por estos días, son en realidad muy nuevos, que se llaman álgebras de conglomerado, tienen una definición muy combinatoria y eso tal vez es lo que les ha permitido aparecer, digamos, en varias facetas. También ha aparecido en cosas relacionadas a superpotenciales de física. Entonces, han resultado, digamos, ser interesantes para un grupo de gente y por eso, digamos, les quise hablar de esto el día de hoy, ¿verdad? Una motivación tal vez más
personal o filosófica es que esta frase, digamos, suele ser muy usada cuando se habla de combinatoria, y es que la combinatoria pues es la nanotecnología de las matemáticas, ¿no? Creo que todos en algún momento de la formación o del trabajo se enfrenta, digamos, con problemas de conteo, por ejemplo, problemas en los que hay que contar cosas. Entonces de ahí, digamos, está una señal de la combinatoria. Y como les decía, estas álgebras resultaron ser, digamos, extremadamente, o se puede ver, digamos, en su definición extremadamente de forma combinatoria. Y para ello, para empezar, digamos, a hablar de las álgebras de conglomerado, entonces vamos a empezar a hablar un poco de recurrencias. Las recurrencias, digamos, tal vez son tan antiguas como el mismo hombre, ¿verdad? Porque siempre, digamos, estamos enfrentados a problemas que empiezan, digamos, a tener algún cierto tipo de patrón. Por ejemplo, aquí tenemos al buen Fibonacci, cuyo nombre, digamos, era Leonardo di Pisa. Y él, digamos, es muy famoso por, o al menos lo que es muy famoso es la sucesión de Fibonacci, ¿no? Incluso aparece en películas, uno, digamos, la puede ver en las carreras o por todas partes, ¿no? La sucesión de Fibonacci. Entonces, ¿de dónde surgió esa sucesión de Fibonacci, por ejemplo? Entonces, aquí tenemos el problema que escribió Fibonacci en este libro. Un granjero puso un par de conejos en un lugar rodeado por todos lados por una pared, es decir, el lugar estaba aislado. Y la pregunta es, ¿cuántas parejas de conejos se pueden producir a partir de ese par en un año? Si se supone que cada mes, cada pareja engendra un nuevo par y a partir del segundo mes en adelante se vuelven fértiles. Entonces, aquí, digamos, pues yo les coloqué, digamos, un enlace. Les voy a ir compartiendo en el chat los enlaces que haya puesto por aquí para que el que quiera, digamos, los pueda abrir, pero es, digamos, información que se encuentra muy fácilmente en Internet. Entonces, este problema de contar conejos después de un año, digamos, es lo que le da origen a la sucesión de Fibonacci. Aquí tenemos, digamos, un tierno conejito y tenemos, digamos, un esquema de lo que podría ser si alguien intenta, digamos, hacer este conteo, digamos, a mano, ¿no? Si alguien de ustedes escucha el problema, pues lo más probable es que haga ese tipo de cosas. Empieza con una pareja de conejos. Ellas son fértiles, digamos, para, digamos, generar una nueva pareja a partir del segundo mes. Entonces se empiezan a contar qué pasa en el segundo mes, tercer mes, cuarto mes. Y fíjense que si ustedes suman la cantidad de parejas de conejos, pues se encuentran, digamos, los primeros números de la sucesión de Fibonacci, ¿no? Entonces, a eso me refiero en que las recurrencias pues son tan antiguas, digamos, casi que como el hombre, nos han acompañado, o los patrones nos han acompañado durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, esto da origen a la famosa sucesión de a n más 2, o el término, digamos, n-ésimo más 2, se puede ver, digamos, como la suma de los dos términos anteriores, ¿no? Y por lo general, empezamos con los dos primeros términos iguales a 1. Bueno, ahora digamos hablemos de una sucesión o una recurrencia que para los fines de esta práctica es más interesante para mí al menos, ¿no? Obviamente, como les decía, la sucesión de Fibonacci tiene muchas cosas por decir, pero por ahora, digamos, no me quiero concentrar en la sucesión de Fibonacci. Está, digamos, el término enésimo. Si ustedes logran escribir, digamos, el término enésimo de esta sucesión, utilizando un poco de álgebra lineal o sistemas dinámicos discretos, lo pueden escribir, digamos, en términos de la razón áurea, ¿no? No sé si por aquí creo que anoté esta formulita. Déjenme ver si la tengo por aquí. Por ejemplo, se puede escribir como phi más n menos phi menos a la n sobre raíz de 5, donde este
phi sub más es igual a 1 más raíz de 5 sobre 2. Y este phi sub menos es igual a 1 menos raíz de 5 sobre 2. Entonces, fíjense que el término enésimo de la sucesión de Fibonacci termina siendo, digamos, se puede escribir explícitamente en términos de unos números que parecen bastante extraños, ¿no? Entonces, detrás de estas cosas hay mucho por decir. Y ahora, digamos, me gustaría que le prestemos atención a este tipo de recurrencias. Entonces, fíjense, el término n más 1 es igual, va a depender si n es par o impar. Si n es par, el término enésimo más 1 es igual al término enésimo más 1 sobre el término enésimo menos 1. Y si n es impar, entonces va a ser muy parecido, pero en lugar de tomar xn solito, vamos a tomar xn a algún número k, a una potencia k. Y también en particular para esta charla, pues por ahora, digamos, simplemente me interesa concentrarme en el caso cuando k sea igual a 1 o k sea igual a 2. Entonces, por ejemplo, digamos, cuando en el caso, digamos, en el caso k igual a 1, pues aquí, digamos, fíjense que para n par o n impar, la sucesión, digamos, la expresión es la misma, ¿no? Entonces, el término xn más 1 va a ser igual a xn más 1 sobre x sub n menos 1. Y cuando k sea igual a 2, ahí obviamente sí va a haber alguna diferencia dependiendo de la paridad de la paridad de n, perdón. ¿Listo? Y siempre que uno tenga una recurrencia, por ejemplo, en el caso de Fibonacci, pues uno se podría preguntar, bueno, una de las preguntas que uno se podría hacer es, ¿cuántos términos tiene esta, o cuántos, digamos, términos diferentes genera esta sucesión o esta recurrencia? Entonces, digamos, si uno se fija aquí, pues uno se da cuenta que los términos de esta sucesión se hacen cada vez más grandes y pues uno esperaría que sean infinitos. Ahora, digamos, yo les pregunto en esta, ustedes, digamos, ¿qué se imaginan? Esta sucesión que tengo acá, si quieren, piénselo en el caso k igual a 1. En el caso k igual a 1, que es la que tengo aquí, xn más 1 igual a xn más 1 sobre xn menos 1, ¿ustedes qué creen? ¿Cuántos términos generaría esta sucesión? ¿Qué les diría su intuición? Gerardo dice que es infinita. ¿Alguien más piensa como Gerardo o alguien piensa diferente? Fíjense que en realidad pues no se parece, no es tan diferente a la de Fibonacci. Bueno, obviamente tiene sus diferencias muy marcadas, pero pues tampoco es que sea tan diferente, ¿no? Rubén dice dos términos. No es... Ah, bueno, empezamos con dos términos, x1 y x2, números positivos como para que no hayan cancelaciones aquí y no se vaya, digamos, a dañar todo. Deben ser positivos para que esto se pueda hacer, digamos, recurrentemente o de forma recursiva. Pero lo sorprendente es que para k igual a 1, ¿qué creen? Agárrense de la silla. Pues para k igual a 1 tenemos 5 términos diferentes. Ahora, ¿por qué? Entonces, eh, bueno, aquí digamos, me adelanté un poco. Resulta que para k igual a 1, a esta recurrencia se la suele conocer como la recurrencia del pentágono. Y pues ya se imaginarán de dónde viene el 5, ¿no? O el 5 está relacionado con un pentágono.
Antes de pasar, digamos, a eso, pues uno lo puede hacer a mano, digamos. Empiezo con dos números positivos, x1, x2, son números positivos. Y tengo aquí x3. ¿Cómo encontraría a x3? Pues x3 debería de ser igual a x2 más 1 sobre x1. ¿Listo? Hace mucho tiempo, cuando estuve en la UNAM, estuve en una charla y llegó un profesor, no recuerdo quién es para darle los créditos, pero al menos repitiendo esa anécdota, creo que es un buen comienzo. Él estaba hablando justo de algo parecido, bueno, algo relacionado con geometría algebraica, y él dijo, eh, en toda charla de matemáticas debe haber por lo menos una demostración, no importa lo pequeña que sea, así como en toda película romántica debe haber por lo menos un beso. Y a mí me encantó esa frase. Entonces, digamos, si aquí estamos diciendo que hay 5 términos diferentes, pues, digamos, lo podemos demostrar o lo podemos, digamos, verificar a mano. Este sería, digamos, el tercer término. El cuarto término, pues habría que seguir la recursión, ¿no? Entonces, x4 sería igual a x3 más 1 sobre x2, ¿verdad? Pero resulta pues que x3 es x2 más 1 sobre x1. Digamos, si quieren, vamos a ponerlo aquí, más 1 sobre x2. Y fíjense, digamos que esta expresión ya empieza a complicarse, ¿no? Ahora, fíjense quién sería x5. X5 ahora sería igual a x4 más 1 sobre x3. Y entonces yo tengo que, digamos, decir quién es x4, llegar a una expresión tal vez un poco más reducida, reemplazar esa expresión aquí, sumar 1 y dividir por x3, pero x3 pues de por sí ya tengo una otra expresión, ¿no? Entonces es x2 más 1 sobre x1. Y bueno, no crean, digamos, que yo los quiero aburrir con todas las cuentas. Lo podemos hacer. Si ustedes quieren, lo hacemos. Pero creo, digamos, que no es necesario. Más, creo que les puedo mostrar, digamos, las cuentas para que se convenzan un poquito. Déjenme ver por aquí. Pero ustedes no pueden ver esta pantalla, ¿verdad? Solo pueden ver la otra. Entonces, permítanme, simplemente les voy a mostrar las cuentas para que todos, digamos, estemos absolutamente tranquilos. Si alguien lo duda, pues lo puede hacer con sus propias manos y así, digamos, va a poder dormir tranquilo. Entonces, fíjense, digamos que aquí está la recurrencia. Bueno, aquí lo tengo en términos de CES. Y yo empecé, digamos, la cuenta desde 0 y 1, pero pues aquí están, digamos, el sexto término de esta sucesión sería igual otra vez a C sub 1. Si uno, digamos, vuelve a hacer todas las cuentas debidas, que tampoco son muy largas, ustedes pueden ver. Entonces, digamos, podemos estar un poco más tranquilos. Esto, digamos, en teoría, vamos a llegar a que son 5 términos. Permítanme otra vez volver a la ventana. Creo que estoy compartiendo otra vez. Perdón. ¿Cuál estamos viendo, chicos? Porque ya me enredé aquí. La de las CES. Ahorita estamos viendo las CES. La 6, perdón. A ver, la voy a cerrar porque si no
Me voy a volver a confundir. Listo, ahora ya volvimos a las X, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, fíjense que la intuición como que a uno le diría que en primera instancia que esto debería de generar infinitos términos, pero resulta que solamente vamos a generar x1, x2, x3, x4, x5. Y aquí, digamos, en este caso, pues x6 debería volver a ser x1 y x7 debería volver a ser x2. Así como lo tengo, digamos, eh, con esta notación. Y ahora la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿de dónde viene esto? ¿O por qué? ¿Qué está pasando aquí? Pues resulta, digamos, que esto se puede explicar por las álgebras de conglomerado. Digamos, en términos de álgebras de conglomerado, esto, digamos, sería un colorario muy sencillo, ¿no? Pero vamos a ver de dónde sale esto y por qué se le llama recurrencia del pentágono. Para hablar de la recurrencia del pentágono, otra vez, pues permítanme, les decía que vamos aquí a reivindicar el teorema de Ptolomeo, como para que no quede muy por allá de geometría. Entonces, pues tenemos, digamos, inscrito en una circunferencia. Bueno, tenemos 4 puntos en una circunferencia y con esos 4 puntos inscribimos, digamos, un cuadrilátero. Eh, Aquí, digamos, suele convenir dibujar las dos diagonales, ¿verdad? Permítanme. Y bueno, aquí le voy a colocar algunos nombres a estas cosas. Este lado va a ser el lado x1, x2, x3, x4. Esta diagonal va a ser x5 y esta diagonal va a ser x6, ¿no? Entonces lo que dice Ptolomeo es que x5, digamos la longitud de la diagonal azul, que sería x5 por la longitud de la diagonal roja, que sería x6, sería igual, digamos, a x1 por x3 más x2 por x4. Y digamos, también el recíproco es cierto, ¿no? Que si ustedes tienen un cuadrilátero en donde esta relación es cierta, entonces debe ser que ese cuadrilátero se puede inscribir dentro de una circunferencia. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con que esta recurrencia o esta sucesión tenga 5 términos? Bueno, vamos para allá. Entonces, como les decía, el nombre de esta recurrencia es la recurrencia del pentágono. Entonces, pues vamos a dibujar un pentágono. Y voy a dibujar una triangulación del pentágono, ¿listo? Entonces, una triangulación, pues es simplemente, digamos, dibujar una colección máxima de diagonales que no se intersecten, al menos dentro del interior del pentágono. Simplemente si se intersectan puede ser en algunos de los vértices, en este caso del pentágono, ¿no? Así como está aquí. Entonces, fíjense, como les decía, las álgebras de conglomerado vienen mucho o tienen, digamos, una fuerte influencia de combinatoria. Entonces, vamos a tomar, digamos, una versión del teorema de Ptolomeo, pero una versión, digamos, combinatoria. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Ya que tenemos esta triangulación, pues vamos a colocarle nombres. Ya se imaginarán, digamos, qué nombres me van a convenir aquí, ¿no? Entonces a la primera diagonal, bueno, a esta diagonal la voy a llamar x1 y a esta diagonal la voy a llamar x2. ¿De dónde viene esto? Pues de que mi sucesión empieza con dos números positivos. Y aquí, digamos, para que ustedes imaginen que todo esto tiene sentido con Ptolomeo, se pueden imaginar que este pentágono es un pentágono regular y de lado 1. Entonces, pues voy a aplicar, digamos, el teorema de Ptolomeo a el cuadrilátero, digamos, cuya diagonal es simplemente, digamos, al primer cuadrilátero, digamos, en este caso,
A, B, C y D. Solamente, digamos, me voy a fijar en el cuadrilátero cuya diagonal dibujé y es X1. Entonces, pues resulta que X1 por la otra diagonal, a la que le voy a llamar X3, va a ser igual, y hago, digamos, combinatoriamente aquí, digamos, bueno, igual también si inscribí este pentágono en una circunferencia, pues, digamos, tendría el derecho de utilizar esta relación, ¿no? Entonces, fíjense que sería X2 por 1 más 1 por 1. Y pues esto, digamos, nos damos cuenta que es X2 más 1. Y resulta que si yo despejo X3, entonces esto va a ser X2 más 1 sobre X1. Y entonces voy para arriba y me fijo que mi tercer término de la sucesión que estaba estudiando, pues tiene esa forma, es X2 más 1 sobre X1. Y aquí, pues para no olvidarme, puedo dibujar la diagonal X3. La voy a hacer punteada. Entonces esta verde es X3. Entonces fíjense que, digamos, empecé con un pentágono triangulado, la triangulación, digamos, roja, y después de hacer, digamos, ese movimiento combinatorio, ya les voy a decir, digamos, cuál fue el movimiento en un nuevo pentágono. Entonces, digamos, tengo un nuevo pentágono ahora y tengo una nueva triangulación de este pentágono. Fíjense que esta sigue siendo la misma X2 y ahora esta es mi X3. Y ahora, digamos, voy a aplicar otra vez este juego con el teorema de Ptolomeo, pero para X2. Entonces ahora va a ser X2, pero por X4. A la nueva, digamos, diagonal le voy a llamar X4. Y aplicando el teorema de Ptolomeo, entonces esto va a ser X3 más 1 sobre, bueno, en este caso simplemente va a ser X3 más 1, ¿no? Al despejar X4, entonces esto va a ser X3 más 1 sobre X2. Y fíjense que entonces ahora tengo un nuevo, digamos, pentágono. Entonces ahora tengo un nuevo pentágono. Esta X3 sigue siendo la misma porque no la voy a mover, y a la X2 la voy a cambiar por la diagonal. Bueno, por la otra diagonal. ¿Listo? Y entonces creo que ya vemos, digamos, cómo va el juego, ¿no? Entonces ahora, digamos, sería, ya moví, acabé de mover, digamos, X2 y X4, entonces ahora, digamos, esa la voy a dejar, digamos, tranquila, y ahora, digamos, haría X3 por X5, que va a ser la nueva, va a ser igual a X4 más 1, por lo tanto, X5 va a ser igual a X4 más 1 sobre X3. Y si ustedes se fijan, pues digamos, tengo las mismas relaciones que tenía en la recurrencia, ¿no? Entonces, pues de aquí viene el nombre, digamos. Estoy jugando con un pentágono y las triangulaciones de este pentágono. Déjenme dibujar ese último pentágono. Bueno, que en realidad es el penúltimo para lo que quiero decir. Entonces, lo que acabé de hacer fue cambiar la diagonal X3 por X5 y X4 se quedó igual. Ahora fíjense lo interesante de esto, que si yo quiero hacer el juego otra vez con X4, pues al cambiarla por la otra diagonal, ya voy a obtener X1, que fue con la que empecé. Entonces, pues resulta que pues el número de triangulaciones de un pentágono resulta que es un número finito. Y al hacer, digamos, este juego combinatorio con esta recurrencia y el teorema de Ptolomeo, digamos, tiene sentido de que esto tenga, digamos, 5 términos, pero para estar seguros habría que hacer las cuentas tal cual, digamos, porque, digamos, como les decía, por aquí, yo empiezo con cualquier un par de números positivos, ¿no? Y para cualquier número de par
para cualquier número bueno, para cualquier pareja de números positivos, perdón, no necesariamente puedo hacer eso de meterlos en una circunferencia, esas longitudes, como lo estoy haciendo aquí. Entonces, esto es simplemente un juego combinatorio, como para tratar de dar una explicación intuitiva de por qué esta sucesión tiene, digamos, simplemente 5 términos. Hasta aquí vamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Todo bien. Listo. Pero recuerden que empezamos, digamos, con un K, ¿no? Aquí teníamos un K y este K dijimos que podía ser cualquier número, digamos, entero positivo. En particular dijimos, bueno, nos interesa 1 o 2. Entonces, ya hicimos el caso K igual a 1 y vimos que encontramos, digamos, un pentágono ahí rodeando y el teorema de Ptolomeo también fue muy útil. Ahora, ¿qué pasaría cuando K es igual a 2? Con K igual a 1 ya obtuvimos un número finito de términos, 5 términos. Con K igual a 2, aquí les dibujé un hexágono, pero ¿ustedes qué creen? ¿Cuántos términos vamos a obtener en esta sucesión? Fíjense que con K igual a 2, pues la cosa, digamos, si ya con K igual a 1 se veía que los reemplazos se podían, digamos, medio complicar, ahora, digamos, va a aparecer, por ejemplo, aquí un cuadrado, ¿no? Entonces las expresiones ya empiezan un poquito a ponerse más raras. ¿Ustedes qué dirían? Hay un número infinito, un número finito. ¿Qué les dice su intuición? ¿Puedes regresar tantito a donde definiste la sucesión, por favor? Sí. Ahí, justo. Aquí está. Para las personas, digamos, que se conectaron un poco tarde, estamos hablando, digamos, mi idea es hablar de las álgebras de conglomerado y dar, digamos, una pequeña introducción o motivación a su definición y decir un par de cosas de por qué podría ser interesante, y lo que estamos haciendo es ver algunas sucesiones y jugando, digamos, con ellas para hablar de uno de los aspectos de por qué las álgebras de conglomerado pueden ser interesantes, ¿no? Entonces, las álgebras de conglomerado pueden ser interesantes porque en particular uno puede probar cosas con este tipo de sucesiones. Entonces, les decía, con K igual a 2, ¿cómo se vería la cosa? Entonces, a ver, déjenme ver para no estar volviendo, subiendo y bajando. Déjenme copiar esto. Perdón. Entonces recuerden, ¿no? La idea es, si el n es par, no ponemos el k. Si el n es impar, ponemos el k. Entonces esto, digamos, sería si n es par. Y va a ser xn, en este caso nos interesa cuando k es igual a 2, sobre xn menos 1 si n es impar. Bueno, resulta que en este caso vamos a tener también un número finito. Y aunque aquí está dibujado un hexágono, la cosa, digamos, ya empieza a ponerse un tris diferente. Entonces vamos a ver, digamos, cuál es esta diferencia. Estoy viendo aquí mis notas para no irme a equivocar gravemente.
y no hacerlos perder su tiempo. Entonces, por eso estoy aquí jugando con algo en las manos. Entonces, vamos a empezar con este hexágono, ¿listo? Voy a dibujar una triangulación, pero esta vez ya la triangulación va a tener, digamos, un toque especial. Entonces, fíjense que voy a dibujar estas dos diagonales que tengo acá, y para obtener una triangulación de este hexágono, pues me hace falta una diagonal, que es esta. La diagonal que acabo de, pero las diagonales que acabo de dibujar, esta triangulación de este hexágono, tiene, digamos, reciben a veces este nombre de triangulaciones simétricas tipo serpiente. ¿Por qué? Pues porque fíjense que, digamos, empiezo con la diagonal roja, donde termina, digamos, la diagonal roja, empieza el azul, donde termina el azul, empieza la roja, y obviamente hay un tipo de simetría, ¿no? Aquí, digamos, lo que está pasando es que esta triangulación que acabo de dibujar tiene, digamos, la diagonal azul es un diámetro. Si yo me imaginara esto, digamos, inscrito en una circunferencia, pues la diagonal azul es un diámetro. Y fíjense que las rojas, pues forman, digamos, como una pareja, que sería, digamos, el efecto de llevar la una a la otra mediante una rotación, ¿no? Están como en la misma órbita de una acción de un grupo por aquí que está actuando detrás de esto. Entonces, antes había empezado con cualquier, digamos, triangulación, X1, X2, yo empecé con esa, pero pude haber empezado con la que ustedes me hubiesen dicho. Ahora, digamos, ya no me funciona para lo que vamos a hacer, no me funciona cualquiera, entonces empiezo con esta. Listo, vamos a empezar. ¿Qué nos enseñó, digamos, el juego anterior? Que hay que colocarle nombres adecuados a estas variables. Entonces resulta que los nombres adecuados para que esto funcione va a ser, a esta la llamar X1, y como está en la misma órbita de la roja, pues también me conviene llamar a esta por el mismo nombre. Y esta que está aquí va a ser X2. Recuerden que esto, digamos, es simplemente un juego combinatorio, digamos, no estamos entrando todavía en detalles, todavía no es el objetivo. Es simplemente como para ganar un poquito ahí de intuición con este tipo de álgebras de conglomerado. Bueno, y ahora voy a hacer el mismo juego que hice antes. Si antes me funcionó empezar, digamos, a cambiar diagonales con el teorema de Ptolomeo, pues ahorita también me debería de funcionar. Entonces, fíjense que, pero como lo tengo, digamos, por parejas, las rojas, digamos, vienen en parejas, tengo que hacer el movimiento en ambas partes. Entonces, fíjense, ¿qué va a suceder? La diagonal azul no la voy a cambiar, esa va a permanecer igual. Y ahora las diagonales rojas, digamos, si yo busco la otra diagonal, voy a obtener esta diagonal, ¿no? Al hacer, digamos, el cambio en su respectivo cuadrilátero. Es decir, si solamente me fijara en este cuadrilátero que tengo aquí, digamos, entonces al hacer, digamos, la otra diagonal obtengo esta. A esta la voy a llamar X3. Como vienen por pares, también le llamo X3. Bueno, según el teorema de Ptolomeo, aplicado, digamos, a la variable, digamos, X3 por X1, esto sería igual a X2 más 1. Bueno, aquí ya sobre nada, ¿no? Y concluimos que X3 es igual a X2 más 1 sobre X1. Entonces, fíjense que aquí en este caso, cuando n es 2, obtenemos X3, ¿verdad? Entonces, estamos, digamos, cumpliendo esta primera condición. Listo. Ahora, digamos, dejo las diagonales rojas que ya tenía, a las que he llamado X3, y la azul la voy a cambiar por la otra diagonal de ese cuadrilátero, ¿no? Entonces, al cambiarla por esa diagonal, va a ser esta. Perdón, esta era X2, ahora digamos esta va a ser X4. Pero discúlpenme, tengo aquí problemas técnicos con la pantalla. Listo. Y aplico, digamos, el teorema de Ptolomeo para X2 y X4. Entonces aquí ya va a suceder algo bastante interesante.
Al aplicar el teorema de Ptolomeo para ese cuadrilátero que contiene las diagonales x2 y x4, entonces obtendríamos x2 por x4. Y entonces, ¿qué sería? Nos imaginamos otra vez acá que esto, digamos, es del lado 1, ¿no? Todo este hexágono es, aunque no parezca, pues me imagino que es un hexágono regular del lado 1. Entonces, el teorema de Ptolomeo nos diría que esto sería x3 al cuadrado, porque serían los lados opuestos x3 por x3, más 1 por 1. Y entonces fíjense que aquí obtenemos que x4 sería igual a x3 al cuadrado más 1 sobre x2. Y si ustedes se fijan, cuando n es igual a 3, obtenemos lo que nos dice nuestra recurrencia. Entonces, ahora digamos, voy a continuar haciendo este juego otra vez de ir cambiando diagonales y resulta que después, digamos, de 6 variables, digamos, voy a tener también, en este caso, 6 términos diferentes. Bueno, antes obtuve 5 y ahora voy a obtener 6. Y hay, digamos, una cierta similitud, ¿no? Antes empecé con un pentágono, ahora empecé con un hexágono, pero ahora, digamos, estoy escogiendo una triangulación especial y estoy haciendo, digamos, un juego simétrico. Entonces, además de lo que hice antes con el pentágono, de ir haciendo a esta operación combinatoria de cambiar las diagonales, se le suele llamar flip. O para personas, digamos, mucho más ilustres, hay un nombre, digamos, nombre propio, le suelen decir movida de White Hat o algo por el estilo, pero no estoy muy seguro ahora. Entonces, en este caso, si ustedes empiezan con el hexágono y empiezan a hacer ese tipo de flips, teniendo en cuenta la simetría que deben mantener, porque recuerden que esas triangulaciones siempre deben ser triangulaciones simétricas de este estilo serpiente, en donde siempre hay, digamos, una diagonal que es un diámetro. Entonces, ustedes también pueden ganar intuición de por qué esta recurrencia va a tener un número finito de términos. Si no me creen, entonces habría que hacer las cuentas a mano, como debe ser. También se las puedo mostrar en un rato para el que no esté muy convencido. Pero van a ser, digamos, 6 términos diferentes. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, y ahora sí, ya se me va a acabar el tiempo y no he dicho ni siquiera que es una álgebra de conglomerado. Entonces, pues la respuesta corta, digamos, la respuesta sencilla es que una álgebra de conglomerado, pues es una, digamos, C-álgebra. Bueno, se puede definir, digamos, sobre campos más generales, pero en general no es mal comienzo a definirla como una C-álgebra. Y va a ser un anillo conmutativo. Entonces, digamos, una álgebra de conglomerado es simplemente un anillo conmutativo. Pero resulta que, como les decía, pues esta definición de álgebra de conglomerado tiene un componente bastante combinatorio. Y resulta que las álgebras de conglomerado se van a generar a partir de unas variables especiales. Y esas variables especiales, que en este caso son, por ejemplo, las diagonales de esta triangulación, x1, x2, x3, x4, en este caso x1 hasta x5, van a ser esas variables especiales. Y fíjense que las estamos generando a partir de un proceso recursivo, que en este caso es el flip. Entonces, en el caso general, esas variables especiales se generan a partir de un proceso llamado mutación. ¿Listo? Para hablar de la mutación, permítanme otra vez volver al caso del pentágono. Lamentablemente, el caso del pentágono tiene, digamos, una dualidad. Es el caso, digamos, más sencillo, en el que uno, digamos, entiende las ideas, pero pues no es el caso más general. Entonces también hay cosas que no las vamos a poder apreciar aquí, pero para la idea, esto funciona súper bien. Entonces recordemos otra vez. Tengo, digamos, una triangulación. La idea, digamos, es generar, digamos, unas coordenadas. Si ustedes lo quieren pensar, es como las variables especiales, x1, x2. Entonces yo empiezo con 2.
les voy a aplicar la mutación y a partir de que aplique la mutación recursivamente voy a tener más variables y esas variables van a ser las que generen el álgebra de conglomerados. Entonces, para digamos, encontrar coordenadas, o en este caso estas variables, suele, digamos, ser útil colocar un sistema de coordenadas, que en este caso es colocar x1 y x2. Y además suele ser útil encontrar o colocar, definir una orientación, ¿no? Entonces vamos a orientar este pentágono con la orientación positiva, que suele ser, digamos, en contra de las manecillas del reloj, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo es que es ya tengo problemas aquí. En contra de las manecillas del reloj sería, no, para el otro lado, ¿no? Vamos a orientarlo así. ¿Listo? Entonces, al hacer esta orientación, resulta que yo puedo generar una gráfica dirigida de la forma, digamos, usual. Los vértices de la gráfica dirigida, pues van a ser, digamos, las diagonales de esta triangulación y voy a colocar una arista entre ellos, digamos, en el sentido que me diga esta orientación que acabamos de tomar, ¿no? Entonces, fíjense que para hacerlo, digamos, aquí en contra de las manecillas del reloj, esta sería, digamos, la orientación, ¿no? Entonces, fíjense que de esta triangulación obtuve, digamos, si quieren, una gráfica dirigida a la que las personas, digamos, de teoría de representaciones les gusta llamarlo como CARCAC. ¿Y dónde se guardan las flechas? Pues se guardan precisamente en un CARCAC. Y le vamos a aplicar la mutación a este CARCAC. Entonces, para esto, digamos, hay personas que han pensado mucho y han desarrollado, digamos, una aplicación. Yo creo que aquí es buen momento para empezar a usar toda la pantalla. Para hacerlo más rápido. Entonces, si ustedes siguen ese enlace, no se los compartí, perdón. Si ustedes siguen este enlace, les voy a compartir a continuación, van a poder jugar, digamos, mutando carcajes. Entonces, por ejemplo, digamos, aquí uno puede, digamos, empezar, digamos, con una cierta gráfica. Entonces, fíjense que, por ejemplo, si ustedes quieren una gráfica parecida a la que teníamos aquí del pentágono, entonces, bueno, salvo la escritura de los vértices, es la misma gráfica, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, si yo empiezo a mutar esta gráfica? Entonces, voy a darle clic a este vértice para mutar este CARCAC en este vértice. Fíjense que la flecha acaba de devolverse, ¿no? Ahora obtendría, digamos, la gráfica que tengo acá. Y si le vuelvo a dar clic, pues la flecha únicamente lo que hace es ir y venir. En este caso, la mutación no es nada más que cambiar, digamos, la dirección de las flechas. Ahora, si ustedes le dan una nueva gráfica, por ejemplo, tienen esta que está aquí y ustedes empiezan a mutar, digamos, la mutación en el vértice 1, obtienen, digamos, fíjense que ya desapareció, digamos, el ciclo y obtuvimos una gráfica que es lineal. Entonces, la mutación, digamos, tiene su toque, ¿no? Y fíjense que ustedes aquí pueden hacer, digamos, diferentes mutaciones. Hay una receta, digamos, combinatoria para escribir, digamos, la mutación, pero aquí, digamos, déjenme hacerlo, digamos, brevemente. Entonces, perdón, ya se me está acabando el tiempo. Entonces, déjenme ver aquí mis notas.
para concluir con esto. Entonces, digamos, en este caso, yo quiero definir, digamos, el álgebra de conglomerado de este pentágono, digamos. Entonces, digamos, esto como álgebra va a ser la C-álgebra generada por las variables x1, x2, x3, x4 y x5, ¿no? En general, ¿cómo encontramos, digamos, estas álgebras de conglomerado? Entonces, de la siguiente manera. Para eso, digamos, necesitamos un CARCAC que va a reemplazar, digamos, en este caso, este que obtuvimos aquí. Vamos a, digamos, añadir, digamos, por cada vértice una variable inicial que van a ser las veces, digamos, de nuestro x1 y x2. Entonces, si el CARCAC tiene n vértices, voy a obtener n variables iniciales. Y a partir de estas n variables iniciales, ¿cómo, digamos, voy a encontrar, digamos, la mutación de estas variables? Entonces, si ustedes toman la variable xy, su mutación va a ser la variable xy', y va, digamos, satisfacer la relación de Ptolomeo como lo encontramos acá. Fíjense que aquí teníamos x1 por x3 era igual a x2 más 1, que venía de una relación de Ptolomeo. Entonces esto va a ser simplemente, digamos, van a multiplicar ustedes las variables, digamos, xj, tales que, digamos, hay una flecha que va, digamos, de j al vértice i. Y van a sumar, digamos, el producto de las variables xk, tales que hay una flecha ahora que sale de i acá. Recuerden, digamos, que tenemos un CARCAC, ¿no? Entonces, de esta manera, ustedes van a encontrar la mutación de una variable inicial. Y a medida que sigan haciendo más mutaciones, pues van a encontrar las nuevas variables. Cuando tomen todas esas variables, generan un álgebra y eso va a ser el álgebra de conglomerados. Entonces, digamos, esa va a ser, digamos, la primera definición que podríamos, a la que podríamos, digamos, llegar en este momento de álgebra de conglomerado. ¿Por qué podría ser útil otra vez? Porque como vieron ustedes, viene, digamos, de un proceso combinatorio de cosas que ya conocemos, el teorema de Ptolomeo, sucesiones, el número de términos diferentes de una sucesión. Esto está relacionado mucho también con teoría de números. Les mencionaba simplemente, digamos, simplemente como un paréntesis aquí antes de terminar, que esto también, digamos, estaba relacionado con geometría hiperbólica, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes tienen el disco hiperbólico, tomen, digamos, aquí un cuadrilátero ideal, es decir, con sus vértices en la frontera del disco. Recuerden que la frontera del disco está en el infinito. Todos, yo creo que han visto uno de los gráficos de esos dibujos de Escher. Entonces, se pueden imaginar ese mosaico de los pescaditos. Para tener una idea, digamos, del disco hiperbólico, ¿no? Y aquí, pues, las geodésicas ya no van a ser líneas rectas, entonces la cosa ya no se ve tan así, ya no se ve tan cuadrilátera, se ve un poquito más doblado el asunto. Pero la idea, lo importante es que el teorema de Ptolomeo y las álgebras de conglomerado aparecen acá porque se puede definir, digamos, lo que es la lambda longitud. Entonces, para definir lo que es una lambda longitud, ustedes simplemente hacen aquí unos orociclos, que son unas circunferencias tangentes a ese vértice. Precisamente, pues como los puntos están en el infinito, yo no puedo tomar, digamos, distancia hasta allá. Entonces, lo que hago es cortar con estos orociclos y ahora sí, digamos, si defino correctamente lo que es una lambda longitud a esta diagonal y con esta diagonal y con estos lados, digamos, que tengo aquí,
digamos, con estos pedacitos. Y obviamente con los pedacitos que están aquí, pues, involucrados, de diagonales, se va a cumplir el teorema de Ptolomeo en este caso. Digamos, ya no va a ser para la longitud, sino para algo llamado lambda longitud. Entonces, esto resulta ser interesante porque se conecta con espacios de Teichmüller y cosas de ese estilo de geometría hiperbólica. Y bueno, creo que ya se me acabó el tiempo, así que perdón por el retraso. Lo dejaré ahí para no abusar de ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias. Y, bueno, si alguien tiene alguna duda. Bueno, si no, yo tengo una pregunta rápida. ¿Cómo puedes decir más o menos cómo es la relación con teoría de números? Porque, bueno, la relación que yo conozco, bueno, es sobre algoritmos de, o sea, no con álgebras de conglomerados, eso lo acabo de aprender con tu plática, sino la relación con relaciones de recurrencia y este tipo de cosas la he visto en algoritmos de representaciones de números o, bueno, como sistemas de numeración. ¿Por ahí va la relación con teoría de números o va por otro lado? Creo que, No se escucha, Diego. Diego, no sé, es que no se escucha. Ah, perdón. ¿Ahora sí ya me escuchan? Ya. Ya. Ah, perdón. Tenía aquí el micrófono deshabilitado. Te decía, hay, digamos, no, digamos, estas cosas aparecen por todas partes. Antes de ir a teoría de números, por ejemplo, para una matriz, hablar de que es totalmente positiva, si ustedes han escuchado ese término en álgebra lineal. Entonces resulta que las álgebras de conglomerado aparecen, digamos, ahí. Ya voy para allá, Gerardo. Simplemente, ya que me acordé de esto, voy a hacer un comentario. También aparece, digamos, con las matrices de determinante 1, ¿no? Si una matriz tiene determinante 1, entonces resulta que A por D menos B por C es igual a 1. Si ustedes lo ven de forma conveniente, entonces fíjense que esto sería 1 más B por C. Entonces, en este caso, D es igual a 1 más B por C sobre A. Y esto ya se parece mucho a lo que estuvimos viendo de la recurrencia anterior, ¿no? Entonces, resulta que este grupo de matrices especiales de determinante 1, digamos, si uno tiene mucho cuidado y es cuidadoso con hacer la interpretación correcta, uno le puede ver una estructura de álgebra de conglomerado en alguna parte a su anillo de coordenadas, al menos visto como grupo algebraico. Y ahora sí, te decía con lo de teoría de números, yo estaba pensando simplemente en cosas como ecuaciones diofánticas, por ejemplo. Entonces, déjame ver aquí. Hay una ecuación que es la ecuación, digamos, de Markov o de Markov. Entonces, por ejemplo, tenemos, digamos, esta ecuación x1, x2, x3. Esta ecuación de Markov. ¿Verdad? ¿Y de dónde viene, digamos, con qué álgebra de conglomerado uno podría asociar esto? O digamos, o el árbol de Markov, o digamos, uno cómo podría intentar, hay como unos problemas abiertos, ¿no? Acerca del árbol, si hay infinitos términos, hasta donde yo sé, cosas de ese estilo, que es, digamos, teoría de números, digamos, esto es una ecuación diofántica. Entonces, pues uno, digamos, podría intentar estudiar un poco de esto utilizando álgebras de conglomerado. Entonces, ¿qué álgebra de conglomerado estudiarían ustedes si están interesados en esta? Pues resulta que, como yo les decía, una álgebra de conglomerado surge, digamos, a partir de que ustedes tengan una gráfica dirigida.
Entonces, si ustedes toman este como su CARCAC inicial, por ejemplo, si quieren, digamos, lo pueden enumerar, 1, 2, 3. Entonces llaman X1, X2 y X3, empiezan, digamos, a hacer este juego de tomar, digamos, la multiplicación de las variables de cuyas cuales haya una flecha que llega al vértice Y, otra producto de las flechas de las que hay una flecha que sale de Y. Empiezan a generar variables de conglomerado. Entonces resulta que ustedes empiezan a generar, por ejemplo, variables de este estilo, X1 por X1' igual a X2 al cuadrado más X3 al cuadrado. Digamos, esta sería como la relación de Ptolomeo en ese caso, para este CARCAC, digamos, haciendo la primera mutación en el vértice inicial 1. Y la idea es que si ustedes empiezan con una tripla de estas que satisfaga esta ecuación de Markov, por ejemplo, entonces la mutación también la va a satisfacer. Y entonces empiezan a generar, digamos, el árbol de Markov a partir de variables de conglomerado. Y entonces uno puede estudiar, digamos, este problema de teoría de números también desde esa perspectiva. Digamos, a eso me refería con que hay relaciones de teoría de números. Algunas, digamos, de este tipo de sucesiones, por ejemplo, las sucesiones de Somos, la 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, también se puede interpretar con el CARCAC adecuado como variables de conglomerado. Cuando uno, digamos, especializa o, digamos, evalúa esto en unos, por ejemplo, uno empieza a encontrar las sucesiones correspondientes. Y entonces, digamos, por ejemplo, en el caso de Somos, de que hasta Somos 2 hasta 6 o 7 son números enteros, por ejemplo, se puede demostrar utilizando la teoría de álgebras de conglomerado. Digamos, una prueba independiente. A ese tipo de relaciones eran las que me refería. Gracias. Bueno, y pues no es para nada menor, ¿no? El problema de Markov es un problema bastante importante. Sí, exacto. Es un problema pues, abierto hasta donde se sabe, ¿no? No sé. Sí, igual hasta donde yo sé sigue siendo abierto el problema de la infinitud del árbol. Pero bueno, ¿alguien más tiene preguntas, comentarios? Yo tengo una pregunta, pero no sé si sepa. Bueno, es que andaba viendo que aparentemente hay como una relación entre esto de las álgebras de conglomerados y los grassmannianos. No sé si sepas algo sobre eso. Otra vez no se escucha, Diego, perdón. No se escucha, creo. Otra vez, perdón. Les decía, ¿no? Está relacionado un poco con lo de las matrices. Entonces, en este caso simplemente había hablado de las matrices de determinante 1. Y ahí uno ve una relación tipo de las que encontramos en nuestro juego con la sucesión. Pero resulta que si ustedes siguen haciendo, digamos, a ver, tomen ustedes, digamos, por ejemplo, para pensar en la grassmanniana de dimensión 4 o 2, es decir, ¿de qué estoy hablando aquí? De todos los subespacios de dimensión 2 metidos en un espacio de dimensión 4. Por ejemplo, ¿no? Entonces, resulta que para estudiar, digamos, esto, uno podría empezar, digamos, ¿cómo represento esos espacios? Entonces voy a decir, bueno, si coloco bases, coloco coordenadas, entonces cada espacio vectorial tiene asociada una base. Y a esa base, digamos, le corresponden, digamos, unos vectores, ¿no? Entonces los voy a escribir aquí como vectores fila. Entonces tengo una matriz 2×4 y obviamente hay bases que, digamos, diferentes bases van a representar el mismo espacio vectorial. Entonces tengo repeticiones, ¿no? Entonces muchas de estas matrices van a representar, digamos, el mismo espacio vectorial. Pero resulta que justo, digamos, para dar como una especie de caracterización de este espacio, se utilizan lo que se llaman las coordenadas de Plücker, creo. Sí. Y bueno, entonces aquí es de entrar el juego. Resulta que las coordenadas de Plücker pues satisfacen la siguiente relación. Entonces tomen ustedes, digamos, a ver,
tomen ustedes, digamos, 4 números, en este caso, perdón, y menor que J, menor que K, menor que L, y en este caso, pues todos deben estar entre 1 y 4, ¿no? Los coordenadas de Plucker, digamos, en este caso simplemente serían como los determinantes de, digamos, voy a escribir la relación y ya hago el comentario. Entonces, por ejemplo, las coordenadas de Plucker satisfacen la siguiente relación. P y K, donde ya les digo quién es P, JL es igual a P y J por PK, perdón, PKL más PIL Claro. PJK. Entonces, si uno escribe esto de forma adecuada, uno se da cuenta que aquí aparece el teorema de Ptolomeo otra vez. Si uno, digamos, lo que hay que hacer es simplemente escribir I, J, K y L ordenadamente en una circunferencia y de ahí sale, digamos. Digamos, ustedes colocan I, J, K y L, y lo que les va a aparecer aquí es simplemente nada más que el teorema de Ptolomeo, digamos, una versión combinatoria, pues. Donde este P y K es nada más que el determinante, digamos, el P y J es el determinante, digamos, cuando tomamos, digamos, esta matriz A y tomamos, digamos, la fila I y la fila, la columna I y la columna J, ¿no? Entonces, P y J es el determinante de tomar la columna I y la columna J. Entonces resulta que el anillo de coordenadas de la grassmanniana resulta tener una estructura de álgebras de conglomerado. Aquí otra vez aparece el teorema de Ptolomeo y en general, digamos, este es el caso más sencillo de verlo, digamos, el caso en general grassmanniana M2. Pero en general, digamos, Scott, si no estoy mal, demostró que todas las grassmannianas tienen ahí una estructura de álgebra de conglomerado. Los anillos de coordenadas de las grassmannianas tienen estructura de álgebra de conglomerado, para ser un poquito más preciso. Gracias. Está muy bonito. Sí, Perfecto. sí, es bastante interesante. Sí, sí es. Pues hay un montón de relaciones fuertes, ¿no? Con otras áreas importantes. Bueno, antes Sí. de continuar, por si hay más preguntas, voy a parar la grabación. Entonces, gracias otra vez a todos los que vinieron y a Diego por acceder a dar la charla. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Y. Perdón, sí.